La polémica sigue en torno a la reforma al Poder Judicial. Los partidos de oposición conformados por el PRI y por el PAN, además del Movimiento Ciudadano, siguen difundiendo mentiras, igual que los periodistas de los medios tradicionales, como son la radio, la prensa y la televisión. Tal parece que no han entendido que el pueblo ya decidió, que el pueblo les dio la espalda, y eso no lo quieren entender. Ellos, los partidos políticos, o los dirigentes de los partidos políticos, no han querido entender que lejos de estar criticando al presidente y a los mexicanos, al pueblo raso, ellos deberían de hacer una autocrítica para que entiendan por qué el pueblo les dio la espalda, para que entiendan por qué el pueblo ya no los quiere, porque son mentirosos y siguen difundiendo mentiras hasta este momento. Da pena de verdad ver a los comentaristas, a los analistas y a los conductores de televisión y radio que sigan todavía picándole a la Cuarta Transformación, queriéndola hacer quedar mal. La oposición y todos esos personajes que les he mencionado, ellos son felices cuando le va mal a los mexicanos, cuando hay problemas naturales como las inundaciones, como los terremotos, como las confrontaciones entre los grupos de la mafia. Ellos son felices cuando algún mexicano pierde la vida. Y lo festejan, fíjense ustedes, hasta lo festejan. Cuando ocurrió la pandemia, ellos festejaban cuando le ocurría la desgracia a todos los mexicanos, al pueblo de México. Bueno, hoy en la mañana todavía, la señorita Elizabeth García Vilchis, que es la encargada de exponer en las mañaneras las mentiras de los medios de comunicación, los puso en evidencia, diciendo que los medios de comunicación, los periodistas, los analistas, decían que si el presidente López Obrador llegaba a la presidencia de la República, el dólar iba a llegar a 30 pesos, lo cual resultó una total mentira, porque como ustedes saben, el peso se ha mantenido fuerte en todo este tiempo. Ellos decían que si López Obrador llegaba a la presidencia de la República, el propio Vicente Fox lo decía, y Felipe Calderón, que México iba a llegar a ser como Venezuela, como Cuba, o como otros países que han abandonado un poco o mucho
la democracia. Y además que se iba a acabar la democracia en México. Ahorita están diciendo que con la reforma al Poder Judicial se acabó la democracia y que el país está de luto. Estarán de luto ellos, los corruptos, los mafiosos, los que se sentían dueños de México, porque el pueblo está feliz, feliz, feliz. Vamos a escuchar lo que dijo Elizabeth García Vilchis esta mañana. En medios de comunicación y en redes sociales se dijo que se devaluaría el peso si se aprobaba la reforma al Poder Judicial, pero no ha sido así, como decía. El peso es la segunda moneda más apreciada a nivel mundial. Este gobierno será el primero después de más de 50 años que no se devaluará nuestra moneda. Y eso nos da la oportunidad de ir hacia atrás. Les vamos a mostrar una joya que encontramos el equipo de esta sección y les vamos a decir esa imagen que ven aquí en pantalla. Si le hacen zoom, por favor, mientras voy describiéndola. Circuló en el año 2018 en redes sociales y también se imprimían volantes y carteles para intentar inhibir el voto en ese momento del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, que resultó ganador en esa contienda y ahora es el presidente constitucional. Dijeron que si a México lo gobernaba el licenciado AMLO, el dólar estaría a 30 pesos. Habría inflación del 10%, que caería la inversión extranjera 5% y el turismo 7%, que sería el peor arranque de una administración en 70 años. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Para el segundo año no habría cómo sostener los programas sociales, que no habría capacidad del pago de deuda, que habría devaluación y desempleo. ¿Qué creen? También fue falso. Y que para el tercer año íbamos a vivir una de las peores crisis en México con el dólar a 35 pesos. Saludos a Chumel. Tampoco sucedió. La inflación subiría un 24%, subiría el desempleo y que los programas sociales para jóvenes y adultos ya no tendrían subsidio. Ya para el cuarto año vaticinaban que la popularidad del presidente sería la peor en 20 años. Que el presidente buscaría la reelección o postular a alguno de sus hijos al cargo del jefe del Ejecutivo y que desaparecería la clase media. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Todo resultó falso, salvo una cosa. Miren, este cartel tiene algo de verdad. Fue lo único que acertaron, y es que para el sexto año los partidos de oposición estarían debilitados. Sí le atinaron a eso, pero los resultados del gobierno fueron diametralmente opuestos a sus pronósticos. Por eso, la gente ya no les cree. Los intelectuales y líderes de la oposición no entienden que el país ya cambió y están sumamente enojados. En eso también son minoría. Por eso, vale la pena mostrar algunos cambios positivos en el estado de ánimo de los ciudadanos. Miren, esto es una joya y si lo que acabamos de ver es conmovedor, esto también lo es. Aquí, México ha avanzado 11 lugares en el índice de felicidad y se halla en el lugar 25. Pero eso no es todo. Aquí vemos que las niñas y los niños mexicanos son los que se sienten más felices y satisfechos con la vida en el mundo. Y a mucha honra. ¡Viva México otra vez! Hasta aquí las buenas noticias y pues pese a todo lo que vaticinaron la oposición, los políticos y los comunicadores que les hacen el caldo gordo a las mentiras para intentar desprestigiar al presidente, a los funcionarios de la Administración Pública Federal, a las obras insignia, etcétera, pues no les resultó, porque todo esto que dice el cartel es mentira. Allá por el año de 1993, cuando estaban las precampañas o los precandidatos del PRI, el menos indicado para ser candidato a la presidencia de la República era Ernesto Zedillo. Había precandidatos en el PRI como Fernando Solana Morales, recuerdan ustedes, como el mismo Manuel Bartlett Díaz, como Manuel Camacho Solís,
como Pedro Aspe Armella, y además de Ernesto Zedillo, que era secretario de Educación. Estaba Luis Donaldo Colosio. Estaba también Jorge de la Vega Domínguez, que era secretario de Comercio. Y estaba también Arsenio Farel Cubillas, que era el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y también Jesús Silva Herzog. Bueno, todos estos personajes eran los precandidatos a la presidencia de la República. Y el más gris de todos, el que nadie tomaba en cuenta porque era muy tonto, la verdad, Ernesto Zedillo. Desgraciadamente para muchos de esos personajes que les acabo de mencionar, no renunciaron a tiempo para poder ser candidatos. El único que renunció a tiempo, y eso porque iba a estar al frente de la campaña de Luis Donaldo Colosio, fue Ernesto Zedillo, el menos indicado. Por eso fue candidato a la presidencia de la República, porque los demás no renunciaron a tiempo, se quedaron en sus puestos. Y Ernesto Zedillo vino a destrozar al país después de Carlos Salinas de Gortari, porque entre otras cosas, él fue el creador del Fobaproa, en donde endeudó a los mexicanos por más de 70 años. Todavía endeudó a los niños que no nacían por esa época. La deuda llegó a 3 billones de pesos, así como lo escuchan. Ernesto Zedillo vendió los ferrocarriles, acabó con los trenes de pasajeros, que ahora, por fortuna, el presidente López Obrador está rescatando nuevamente. Ernesto Zedillo devaluó la moneda en más de 170%. Ahora el presidente López Obrador, lejos de devaluar el peso, lo revaluó. En ese sexenio no ha habido devaluación, no ha habido gasolinazos, ni se han aumentado los impuestos como lo hacían los presidentes del PRI. Así es que Ernesto Zedillo es un personaje que no nos representa a los mexicanos, por nefasto, por corrupto y por tonto como presidente. Creo que ha sido el presidente más tonto que hemos tenido. Bueno, haciendo a un lado a Vicente Fox, porque ese creo no tuvo límite. Vamos a escuchar lo que dijo en las mañaneras el día de hoy Elizabeth García Vilchis, para que vean ustedes cuando se refiere a Zedillo, que ahora, sin ninguna calidad moral, está criticando a la reforma al Poder Judicial, cuando él destituyó a 26 magistrados y jueces y solamente dejó a 11. Y en ese entonces, los medios de comunicación quedaron callados como momias, no dijeron nada. Ernesto Zedillo no consultó al pueblo, lo hizo por sus calzones. Escuchen lo que dijo la señorita Vilchis. Entre lo mucho que dijo el expresidente priista, hizo especial hincapié en que la reforma al Poder Judicial destruirá al sistema judicial mexicano con una fachada de democracia. El Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país y que es un acto de tiranía. Pero como no tiene desperdicio, escuchemos lo que dijo en entrevista para Radio Fórmula en el espacio que conduce Ciro Gómez Leiva. Vamos a poner solamente un fragmento. Sí, pero no creo que sea una opinión exagerada. Estoy hablando de un riesgo
haya elecciones libres y con condiciones de competencia equitativa, sino también que haya un tercer poder. Con las elecciones se determina el legislativo y el ejecutivo, pero que haya un poder independiente que imparta justicia, pero que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y esta reforma está muy cuidadosamente diseñada para que los poderes legislativo y ejecutivo, que como vemos, evidentemente ahora han caído en manos de un solo partido. En primer lugar, Ernesto Zedillo no dijo que él, siendo presidente, cerró la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de enero de 1995. Zedillo jubiló a 26 ministros con jugosas pensiones y reformó en 26 días la Constitución y promulgó reformas a 20 artículos constitucionales. Eliminó la Corte integrada por ministros nombrados por los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Impuso una Corte a modo y se llena la boca de decir que debería haber un poder autónomo. El presidente Zedillo nombró a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creó el Consejo de la Judicatura y a la mitad de los jueces de primera instancia. Los medios de comunicación no lo tacharon de ejercer un poder absoluto, ni lo calificaron de dictador, ni de destruir la justicia. Pero también le decimos al expresidente Zedillo, él se habla al espejo cuando se rasga las vestiduras por una supuesta sobrerepresentación en el poder legislativo. Y aquí sí tengo que decir, qué descaro. Omite decir que el proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad, su proyecto de decreto, el 18 de diciembre de 1994, que solo había 8 senadores de oposición quienes abandonaron el recinto al momento de la votación. ¿Qué tal? En ese momento, 120 escaños del Senado eran ocupados por el PRIAN, quienes votaron por la reforma de Ernesto Zedillo, 95 del PRI y 25 del PAN. Nadie los acusó de sobrerepresentación ni de establecer la dictadura de la mayoría. El PRI contaba con 95 senadores, más 25 del PAN, lo cual no impedía una integración monolítica de un poder con las atribuciones de revisar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo. Por más de 20 años, la Corte estuvo secuestrada por una mafia que servía a los intereses de los poderosos, de aquellos que se sentían dueños de México. Ellos ahora tienen terror de que el pueblo participe y decida. Amigo, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias. Estuvo con ustedes, como siempre, su amigo y servidor, Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Hasta la próxima, Dios mediante.